Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este siguiente capítulo del curso de Bootstrap. En este capítulo vamos a estar viendo el componente del navbar que nos va a permitir crear menús adaptables a dispositivos móviles para nuestro sitio web. Entonces ya en los capítulos pasados habíamos visto lo que eran las tabs, habíamos visto también lo que eran los navs y con ambos se pueden hacer menús de navegación. Por ejemplo, yo aquí tengo un menú que podríamos utilizar fácilmente para cualquier sitio web, al igual que estos que habíamos visto en el capítulo de los navs. Bueno, en este capítulo vamos a estar viendo el navbar, que es muy similar a lo que hicimos en este capítulo de los navs, pero nos va a permitir crear un menú que va a ser adaptable a dispositivos móviles, cosa que con estos menús y estas tabs no podíamos hacer. Digamos que de alguna forma eran flexibles, pero no eran adaptables. Y entonces lo que vamos a estar viendo en este capítulo es un menú para un sitio web que es más complejo que los que ya te había enseñado. Entonces vamos a empezar. Yo aquí tengo ya como siempre mi archivo creado, se llama navbar.html y dentro tengo la estructura básica pues como siempre lo he hecho, pero en este caso la voy a borrar porque no la voy a estar utilizando, ya que bueno, si la dejo como la tenía aquí, le estoy diciendo que básicamente quiero un container, dentro quiero una fila y después una columna. Si yo hago esto voy a estar creando un menú de navegación que solo va a abarcar lo que es el container. Pero normalmente en los menús de navegación o en muchos sitios web el menú abarca el 100%. Entonces voy a borrar estas etiquetas y vamos a empezar a escribir nuestro menú. Para crear un menú como tal tenemos que agregar simplemente la etiqueta de nav para decirle que queremos trabajar pues con una navegación. Y para el menú de navegación vamos a poner las siguientes clases. Va a ser la primera de ellas navbar. De esta forma le vamos a indicar que es un menú de navegación de Bootstrap. Y después vamos a ponerle algunas otras como navbar-toggable. Se escribe de esta forma, escríbelo correctamente. Y le voy a poner en tamaño medio. Esta clase ahorita te la voy a enseñar, pero básicamente lo que nos va a permitir es decirle en qué punto nosotros queremos que se alterne entre el menú responsive, digamos, y el menú del sitio web. Porque, digamos, tiene dos estados. Entonces, de esta forma le vamos a decir que en el estado medium vaya a cambiar. Pero ahorita ya te lo voy a explicar más adelante. Después le vamos a poner navbar-light para decirle que queremos que sea un menú, digamos, light. Y vamos a ponerle background faded, que sería el color que voy a estar utilizando aquí, porque también puedes tener menús de varios colores, también ahorita te lo voy a enseñar. Entonces ya tenemos, digamos, el contenedor principal y ahora dentro vamos a querer poner todos los botones y elementos que nosotros queremos del menú. Por ejemplo, yo aquí agregaría un elemento A para decirle inicio, después copiaría y pegaría para poner otro de blog y bueno, así es como ya iría un menú si yo no estuviera trabajando con Bootstrap. Pero Bootstrap nos pide que usemos otra estructura. Lo que tenemos que hacer es primero agregar un div al cual le vamos a ponerle la clase de collapse. Ahorita te explico también esta clase para qué nos sirve. Y después vamos a ponerle navbar-collapse, que básicamente es una clase similar a la de collapse. Y estas dos clases lo que nos van a permitir es que el menú se va a ocultar en dispositivos móviles junto con todos los elementos que tengamos dentro. Entonces, de momento simplemente ve copiando estas etiquetas y clases porque digamos son las que tienes que tener por defecto. Ahora vamos a empezar a agregar los elementos del menú y para ello, antes de que se me olvide, también voy a agregar aquí un ID y le voy a poner FM menú. Le pongo este ID para identificarlo ahorita más adelante y le pongo FM pues de Falcon Masters simplemente para identificar que este menú es mío y que esta ID, bueno, la estoy usando para mi propio uso. Después aquí lo que vamos a querer hacer es poner un UL y dentro elementos LI con enlaces. Así es como vamos a poner todos los elementos. En este elemento UL también le tenemos que poner una clase y es que le vamos a ponerle navbar-nav y después vamos a ponerle mrauto. Con navbar-nav le estamos diciendo que básicamente va a ser el contenedor de los elementos del menú que van a ser los enlaces. Pero como estamos trabajando con un UL, lo hacemos así. Después al elemento LI también le tenemos que poner una clase que va a ser la de nav-item. Y ahora sí, ya en el enlace, aquí le puedes poner la URL a donde quieres que envíe y por ejemplo un texto que va a decir en este caso inicio. Y bueno, también le tenemos que poner a este elemento A una clase que va a ser nav-link active. En este caso el active va a significar que queremos que este elemento esté activo. Así que bueno, de momento la voy a quitar. Pero ahí está. Como puedes ver, crear un menú de navegación en Bootstrap no es tan sencillo, requiere sobre todo de muchas clases, pero bueno, simplemente ve copiándolas y pegándolas
Y bueno, necesitamos todas estas clases porque, como ya te había dicho, este menú es un poco más avanzado a lo que habíamos visto anteriormente. Entonces ya aquí tengo ya el menú pues casi acabado. Si yo aquí guardo, me voy a mi archivo y lo actualizo, lo único que obtengo es lo siguiente, el botón de inicio. Ahora lo quiero duplicar para tener pues varios elementos, así que voy a copiar, voy a pegar y vamos a tenerlo en este caso 4 veces. Vamos a ponerle inicio, blog, vamos a ponerle próximamente y vamos a ponerle contacto. Entonces voy a guardar, actualizo, ahí está. Ya tenemos todos los elementos del menú. Ahora lo que voy a hacer es que al primero de ellos, ahora sí le voy a poner la clase de Active. Y con la clase de Active le voy a decir, quiero que este esté seleccionado, digamos, por defecto. Entonces aquí lo tienes. Después lo que voy a hacer es que este botón de próximamente lo quiero deshabilitar. Bueno, pues también lo podemos hacer. Para ello utilizas la clase Disabled. Y con la clase Disabled, este botón, como puedes ver, ya no puede ser accesado. Entonces ya tenemos nuestro menú de navegación, como puedes ver, pero este menú todavía no funciona correctamente. Primero que nada porque, bueno, aquí claro no va a haber ningún problema, pero como puedes ver, bajo a partir de un dispositivo medio y los elementos se ocultan. Ahorita te enseño el por qué, pero básicamente es porque yo te había comentado que el menú tiene dos fases. Tiene la fase para dispositivos móviles, que sería esta, que todavía no hemos creado, y la fase de escritorio, que sería esta otra. Y lo segundo que nos falta es que aquí en el blog quiero que me despliegue un submenú, por ejemplo, para mostrar las categorías. Entonces, para agregar un submenú, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo aquí tenía lo que era el elemento A, y aquí después voy a agregar un div al cual vamos a ponerle la clase de dropdown-menú. Y básicamente va a ser un dropdown, es como los que yo te había enseñado en el capítulo pues de los dropdown button, solo que lo vamos a poner aquí dentro del menú. Entonces dentro de lo que es este dropdown menú vamos a ponerle, por cierto aquí antes de que se me olvide, un atributo llamado area label led by. La verdad es que Bootstrap tiene unas clases muy raras aquí. Bueno, no unas clases, sino más bien requiere unos atributos que son un poco complicados de escribir. Pero simplemente agrégalo y lo que le vamos a poner aquí va a ser qué tipo de menú queremos. Por ejemplo, menú, categorías. Este va a ser el ID que ahorita le vamos a poner a este enlace. De momento vamos a dejarlo así. Entonces, ahora sí dentro de lo que es este div va a ser el contenedor de, digamos, los subelementos que van a ir dentro del blog, que van a aparecer en esta parte. Entonces, aquí simplemente voy a agregar enlaces y vamos a ponerle también su clase de dropdown-item. Y vamos a ponerle algún texto como categoría número 1, por ejemplo. Después voy a copiar, voy a pegar y ahí lo tengo unas 3 veces. Entonces voy a guardar y si actualizo, como puedes ver, presiono, paso el mouse y no está pasando nada todavía. Bueno, esto es porque todavía no acabamos esta parte, porque aquí lo único que hemos hecho es un div con la clase de dropdown-menu. Bootstrap lo que va a hacer es que por defecto este menú lo va a ocultar gracias a la clase y tenemos un simple enlace. Nosotros tenemos que decirle que al presionar el enlace nos muestre este contenedor. Entonces vamos a hacerlo. En este enlace necesitamos poner varios atributos y otra clase más. La siguiente clase que tenemos que poner es dropdown toggle. Con esta clase, yo aquí si guardo y actualizo, voy a poner una flechita al lado de blog, pero si presiono todavía no pasa nada. Para que presionemos y pase algo tenemos que ponerle un ID para decirle cuál va a ser el elemento que queremos relacionar. En este caso aquí le habíamos puesto menú categorías. Bueno, pues entonces tenemos que poner exactamente lo mismo. Después vamos a ponerle data toggle y le vamos a poner dropdown. De esta forma le estamos diciendo, oye, queremos que al presionar el enlace tengas el efecto de dropdown en lo que es este div. Entonces ya tenemos casi acabado los atributos, nos faltan unos 2. El siguiente es area-has-pop-up y vamos a ponerle true. Y el siguiente por último es area expanded y vamos a ponerle false. Ahí está. Entonces voy a guardar. Ahora sí se actualizo aquí y presiono en blog. Como puedes ver ya me está apareciendo un menú. Entonces la verdad es que está bastante bien. Ya acabamos esta parte. Ahora, ¿qué pasa con nuestro menú? Primero que nada, nuestro menú aquí se ve bien, pero es posible que tú lo quieras centrar. Y después, ¿qué pasa con nuestro menú en dispositivos móviles? Como por ejemplo aquí. Bueno, como ya te había dicho, el menú tiene dos estados, el estado para escritorio y el estado para dispositivos móviles, que sería este. En el estado de dispositivos móviles, lo que nosotros vamos a querer hacer es agregar un botón para que al presionarlo nos aparezcan todos los enlaces. Entonces vamos a hacer esta parte. Para hacer esta parte tenemos que irnos a la parte de arriba,
Por ejemplo, yo aquí tenía lo que era el elemento UL. Y antes de este elemento UL es donde vamos a tener que agregar los botones. Perdón, aquí no es antes del UL, es antes del div. Entonces, teníamos este div digamos va a ser para el menú. Y antes es donde nosotros vamos a querer agregar este botón que yo te mencioné. Entonces voy a agregar una etiqueta button a la cual vamos a ponerle la clase de navbar-toggler, así es como se llama. Después le vamos a ponerle navbar-toggler-right para poner el botón a la derecha. Y vamos a ponerle también el atributo de data toggle collapse. Una vez más, recuerda, con data toggle le estamos diciendo cuál va a ser, digamos, el efecto que el botón va a ejecutar. En este caso, el efecto va a ser el collapse, es decir, va a mostrar y ocultar. Y ahorita vamos a utilizarlo relacionándolo con este ID. De momento lo vamos a poner data toggle collapse. Después vamos a ponerle data target, que va a ser ahora sí el menú, que era este. Entonces voy a copiar y voy a pegar, pero antes de pegar tengo que poner el símbolo de número y ahí está, pego. De esta forma le estoy diciendo que quiero acceder al ID de FM menú. Después vamos a ponerle el atributo de area controls y vamos a pegarle otra vez el texto de FM menú. Aquí no lleva el símbolo de números, simplemente lo tienes que poner de esta forma. Y vamos a ponerle un area expanded false. Y un atributo más que necesitamos, area-label. Y vamos a ponerle aquí el texto menú. Entonces todos estos atributos son los que usa Bootstrap, lamentablemente, pero bueno, los tenemos que poner para no tener que programar nosotros nada de JavaScript y que bueno, Bootstrap haga todo el trabajo por nosotros. Ya por último, aquí dentro del botón tenemos que poner un span al cual vamos a ponerle la clase de navbar-toggler-icon. Y entonces si guardo y actualizo, todavía no tengo nada en mi menú, pero vamos a irnos a otro dispositivo móvil. Por ejemplo, otro tamaño, por ejemplo aquí, y como puedes ver aquí ya tengo un botón. Y si lo presiono, como puedes ver, me está desplegando la lista de elementos del botón. Entonces, esto es lo que yo quería hacer, así de simple. Ahora, aquí todavía no acabamos porque como puedes ver, esto no funciona correctamente. El botón me parece que lo puse en otro lado o me parece que me faltó un elemento por aquí a la izquierda. Entonces voy a revisar. Bueno, entonces aquí me faltó un elemento también después de este botón. Este elemento es un simple enlace, aquí le puedes poner la ruta que quieras y aquí le voy a poner en este caso de título Navbar. Tú aquí le puedes poner por ejemplo el nombre de tu sitio web o le puedes poner menú o como tú quieras. Y después le vamos a poner lo que es class Navbar, Navbar-brand. Ahí está, entonces guardo, actualizo, aquí como puedes ver me aparece lo que es Navbar brand, esta sería el texto que acabo de poner y en dispositivos móviles aquí también ya lo tenemos, pero lo genial es que aquí como puedes ver ya tengo ahora sí arreglado nuestro menú y si presiono ahí tienes otra vez nuestro menú funcionando correctamente. Una de las cosas que más me gusta de este menú es que si yo aquí presiono en blog, como puedes ver me sigue apareciendo lo que son las subcategorías y esto es algo que nosotros tendríamos que programar si no utilizáramos Bootstrap y que nos puede costar pues algo de trabajo poder realizar. Pero bueno, como puedes ver aquí ya tenemos este menú. Ahora, hay algunas otras cosas que se pueden hacer, como por ejemplo agregar más elementos. Por ejemplo, muchos menús tienen formularios de contacto. Por ejemplo, un formulario para buscar en el sitio web algo. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, yo me voy aquí a mi código y después de este elemento UL voy a agregar un form al cual vamos a ponerle obviamente su action, vamos a ponerle la class que va a ser form inline. Si recuerdas, con form inline podemos tener formularios digamos de una sola línea. Por lo tanto aquí voy a poner un input que va a ser de tipo texto y vamos a ponerle la clase de form control. Y también le voy a poner un margin right de 2 porque el botón va a estar a la derecha. Entonces como está a la derecha le voy a poner un margen y vamos a ponerle también un placeholder que va a decir buscar. Y bueno, obviamente ya por último vamos a agregar el botón que va a ser del tipo submit. Y también le vamos a ponerle una clase de botón btn por ejemplo color primary. Y ya de texto vamos a ponerle buscar. Entonces yo simplemente haciendo esto, como puedes ver, hice un formulario de tipo inline al cual puse del lado de lo que es el elemento UL, que son los elementos de nuestro menú, es decir, el UL es esto que tenemos aquí. Y de esta forma se actualizó, como puedes ver aquí a la derecha, ya tengo lo que es nuestro formulario de búsqueda.
Este formulario también va a aparecer aquí en dispositivos móviles, como puedes ver. Entonces la verdad es que está estupendo. Ahí lo tienes. Ahora este menú abarca el 100% de lo que es nuestra página. ¿Qué pasa si lo queremos centrar? Bueno, para poder centrarlo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que crear un div aquí después de nuestro nav directamente con la clase container. Porque recuerda, la clase container es la que nos va a permitir centrar todo. Entonces el botón, lo que es el navbar brand y lo que sería este collapse navbar, lo vamos a poner dentro de container. Entonces selecciono estos tres elementos, le voy a dar en cortar y aquí lo voy a pegar. Ahí está. Ahora es posible que si lo pegas esté un poquito desalineado, acomódalo, porque si no va a estar pues quizás un poco desordenado. Entonces aquí, ahí está, ya lo acomodé. Como puedes ver tengo el container y dentro tengo el botón que abarca todo esto. Tengo el elemento A y el div del menú. Y entonces si guardo y actualizo, como puedes ver ya tenemos nuestro menú centrado. Así de simple. Ahora este menú aquí tiene un pequeño problema que yo me he dado cuenta. Y es que si hago más pequeño sucede lo siguiente. Mira, llega un dispositivo como un smartphone y pasa esto, mira. El botón se pone debajo del navbar. Este es un problema de Bootstrap. Yo he estado revisando incluso en sus ejemplos oficiales y ellos también tienen el mismo problema. Entonces a mí me parece que es un error que hay y que van a solucionar para la alfa 4. En este caso estamos en la alfa y cuando salgamos de ella, cuando pasemos a la beta, posiblemente ya hayan arreglado ese error. Entonces ya antes de pasar al error voy a finalizar el video aquí porque no quiero que se haga muy largo, porque todavía nos falta ver cómo solucionar ese error y cómo cambiar de color el navbar, porque tenemos algunas variantes y además algunas otras cosas que podemos hacer con este menú. Entonces hasta aquí voy a dejar este video y nos vemos en la parte 2, en la cual vamos a continuar con nuestro archivo tal cual como lo dejamos. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente.